Buenas tardes. ¿Me confirma si ven la pantalla, por favor? Sí, Buenas tardes. Sí, se puede ver, ingeniero. Gracias a ambos. Bueno, este es el tema del tercer parcial y creo que lo miramos hoy. Y ya estaríamos listos para el siguiente examen. No sé si lo podrían realizar el miércoles de la próxima semana. Ya el examen final. Y ahí quedaría abierta la fecha para reposiciones, que quizás pudiera ser el domingo 1 de mayo o el 2 de mayo. a la hora de clase sería, ¿verdad? Sí, igual que el primero, con más de 1 hora, bueno, con suficiente espacio por si tenían una ocupación directa para ese momento. Entonces, no sé si recuerdan en Física 200 que vieron las 3 formas de transferencia de calor. Básicamente es transferencia de energía, ¿verdad? Entonces, para la convección y la conducción es necesario obtener un contacto con el objeto caliente y el objeto frío, ¿verdad? Con la diferencia que, por ejemplo, que con la conducción, básicamente el calor se transporta a través de este objeto y no tenemos un cambio en la forma, pero cambio o intercambio de masa, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la convección. No sé si alguna vez han visto una olla que está con un líquido, quizás una sopa o agua, que antes era bastante común hervirla, que las partes del agua que están más calientes, cercanas a la hornilla, tendían a subir, mientras que las que están arriba tienden a bajar. Entonces, eso es algo que se llama como una corriente de convección. Pero la radiación, que es en sí la transferencia de energía que nos interesa, eh, esta ocurre, por ejemplo, sin necesidad de que los objetos estén cerca o que tengan un contacto. Porque básicamente la energía que se libera, en este caso en forma de radiación, cumple básicamente lo establecido como tipo de energía a través de ondas electromagnéticas que se llevan a esta parte. Entonces estas ondas electromagnéticas básicamente se pueden ir propagando, no requieren un medio o un espacio cercano para que los puedan captar, y por ejemplo la forma como recibimos en la Tierra el calor que el Sol emana, ¿verdad? Estamos a una diferencia de miles de millones de kilómetros, pero por ejemplo a cualquiera que salga entre las 12 y las 2 de la tarde o le toque hacer un mandado, se siente la diferencia de temperatura debido a este factor, ¿verdad? Y básicamente los cambios o principal radiación que está afectando en esa parte es la radiación infrarroja. Entonces, si tenemos una partícula, como esta que miramos en esta parte, podemos interpretar que esta partícula es capaz o tiene la habilidad de emitir radiación, ¿verdad? Entonces, la potencia radiada a través de esto depende específicamente de el vector de Poynting, que sería la S que está presente en este caso. Y que la radiación que se está determinando en este lugar sería exactamente como se muestra en la figura, la cual depende específicamente del producto punto de el campo eléctrico y el campo magnético que se originan, por ejemplo, debido a esta superficie. Y para saber exactamente las radiaciones, básicamente interpretar este límite que estamos observando en esta parte, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo cuando esto está presente. Entonces, cualquier elemento que posea una carga y tenga un movimiento,
es capaz de producir radiación sobre sus alrededores. Entonces empezamos a ver los dipolos. Sabemos que un dipolo eléctrico se puede representar por esta forma, es decir, la carga por esta expresión, una señal sinusoidal que está acompañado por la velocidad angular y el tiempo. Y que esta forma entonces se puede observar específicamente que está actuando en la dirección de Z, en la cual la magnitud es específicamente la carga inicial por la separación que existe entre las dos cargas que están o que componen el dipolo. Y nos quedaría más o menos una imagen similar a esta que observamos en esta parte. Entonces, el potencial que se origina debido a esta reacción correspondería a esta imagen. Y la variable que se está utilizando para determinar el espacio en cada uno de estos factores dependería específicamente a este resultado. Entonces, si tenemos una aproximación en la cual la separación de las cargas es bastante reducida en comparación a R, entonces el elemento que nos está sirviendo para caracterizar el espacio se simplificaría esta cantidad y podemos observar que su forma inversa es más o menos igual a este factor que tenemos en esta parte. Entonces, si ya lo evaluamos esto a través de la función de cosenos, entonces al final nos quedaría este resultado. Si por en cambio la separación que existe entre las cargas es también reducida, pero ahora comparándolo con la velocidad de la luz y la velocidad angular, entonces tenemos que echar en cuenta la posible relación que existe entre la separación y la longitud de la onda, ¿verdad? Naturalmente aquí estamos hablando de unas cantidades bastante reducidas. Entonces, de esta forma, el coseno que nos determina el control de las superficies equipotenciales correspondería a esta cantidad. Y así nos quedaría determinado el potencial dependiendo de las variables R, θ y T, ¿verdad? Y si tuviésemos el caso específico que la velocidad angular fuese un valor bastante cercano a cero, entonces el potencial quedaría simplificado a esta expresión que miramos en esta parte. Entonces, si en cambio el valor de R es mucho mayor al parámetro que hemos determinado anteriormente, entonces suponemos ahora de que R es superior a la longitud de onda. Entonces el potencial estaría determinado en función de este valor. Determinando la corriente posible que se puede observar en este caso, en función de esta forma que estaría alternando los valores en función de las cargas ubicadas, ¿verdad? Entonces, de igual forma, se pueden obtener estas expresiones que representan el potencial vectorial para cada uno de estos elementos. Entonces, calculando el campo eléctrico, si tenemos el potencial eléctrico y el potencial vectorial, nos quedaría exactamente esta función, ¿verdad? Y si calculamos el campo magnético para esta función en específico, por la forma que ya conocemos del campo vectorial, sería el resultado. Entonces, si intentamos conocer la función el vector de Poynting, perdón, que corresponde en función a estos valores, el resultado que nos queda de realizar el producto punto de estos términos sería exactamente en la dirección de R, ¿verdad? Y esta sería la aplicación específica para este valor.
Entonces, si ya miramos un valor puntual para el vector de Poynting, sería aproximadamente este factor. Es importante notar de cómo está presente la velocidad angular en cada uno de estos términos. Si notamos en este caso, estaría en función elevado a la cuarta potencia, ¿verdad? De ahí los otros elementos observamos que son constantes, ¿verdad? Por ejemplo, el peso cero sabemos que es una cantidad que depende específicamente de las cargas y la separación que existe de las cargas. Entonces, algo que puede caracterizar específicamente es la velocidad angular. Y de este caso, entonces, si realizamos la integral del vector de Poynting para obtener la potencia que se estaría rodeando por un dipolo eléctrico, sería exactamente esta cantidad, ¿verdad? Entonces es importante notar que siempre tenemos presente la velocidad angular en este factor, ¿verdad? Y que una leve variación que eso puede tener va a ser bastante significativa para los resultados de la potencia que se estaría rodeando en este caso en específico. Si nosotros miramos el dipolo magnético, sabemos que tenemos una corriente y que esta la podemos definir en función de la amplitud asociada con una función sinusoidal. Entonces podemos definir esto en función de la misma expresión que teníamos anteriormente, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, la magnitud sería igual exactamente a pi por b, que en este caso es el radio de la esfera que tenemos en este caso. Y creo que dividido entre, no, por Iber. Entonces, de esta forma tenemos tanto la señal sinusoidal presente y tenemos también determinado específicamente este término para la magnitud. Entonces, si observamos, tenemos la fórmula general para determinar el potencial vectorial y podemos observar en función de las coordenadas en las que estamos o que se realiza el trabajo con estos términos en específico, que nos quedaría de esta manera, y las variables que estamos utilizando para determinar el espacio en función de este radical, ¿verdad? Entonces, notamos nuevamente las aproximaciones que tenemos. Si R es mucho mayor al radio que tenía el círculo mediante el cual se estaba circulando la corriente. Entonces, la variable que nos define el espacio quedaría en función de su término, y el opuesto de la variable sería más o menos esta opción, ¿verdad? Básicamente aquí el principal cambio que podemos observar es el cambio de signo dentro del paréntesis, ¿verdad? Notando que aquí estamos hablando de valores aproximados o cercanos al valor real. Entonces, si esto lo evaluamos en función del el coseno que tenemos presente en este caso, entonces nos quedaría simplificada esta opción, ya desarrollada sería específicamente este término. Si miramos o comparamos ahora el radio del cilindro con este término entre la velocidad angular, nuevamente miramos la relación que existe entre la señal sinusoidal y esto aplicándolo directamente al potencial vectorial barra, el cual nos quedaría determinado en función de esta expresión que depende o que está ubicado en el eje de Fibber. Y posteriormente, la misma simplificación que hicimos con el potencial o con el dipolo eléctrico,
Si asumimos que la velocidad angular tiene un valor cercano o muy cercano a cero, entonces el potencial vectorial nos quedaría expresado en estos términos, pero siempre en el eje de phi. Nuevamente tomamos ahora el valor que R puede ser un valor grande. Entonces, trabajando el potencial vectorial, obtenemos este resultado de esta forma. Entonces podemos encontrar tanto los valores del campo eléctrico y del campo magnético a determinar en ese caso. Y nos quedan que el campo eléctrico queda en la función de phi y el campo magnético en las coordenadas de θ. Entonces, por lo tanto, al realizar el producto punto, sabemos que el vector de Poynting estaría nuevamente en el valor de R, ¿verdad? Esto sí lo estamos viendo en coordenadas circulares, ¿verdad? Y si tomamos en específico asociar ciertos elementos, entonces nos quedaría específicamente este resultado. Básicamente aquí es directamente el trabajo de la magnitud del potencial del dipolo, perdón, magnético y el valor de cero. Entonces, si tenemos el vector de Poynting promedio para estas situaciones, entonces podemos obtener también el valor promedio de la radiación para un dipolo magnético, ¿verdad? Que sería exactamente esta relación. Y nuevamente observemos que la velocidad angular está presente en este término y está siempre con el mismo exponencial que habíamos encontrado para el dipolo eléctrico. Si comparamos ambos resultados, podemos notar que tienen ciertas similitudes, ¿verdad? No exactamente iguales con todos los términos, pero los principales términos que rigen el comportamiento de tanto el dipolo eléctrico y el dipolo magnético tienen ciertas características. Por ejemplo, la velocidad angular, que tiene el mismo grado en el exponencial, está siempre presente el 12π en la parte del denominador y está presente también la magnitud elevado al cuadrado de cada uno de estos dipolos, ¿verdad? Entonces, si dividimos el dipolo magnético entre el dipolo eléctrico, básicamente los términos que quedan presentes en este caso son específicamente estos que tienen que ver específicamente con las magnitudes de sus valores. Y si tenemos en cuenta estos resultados, entonces esta relación también se puede expresar como la velocidad angular por P entre la velocidad de la luz en el vacío. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si lo que tenemos es una superficie arbitraria, como la mayoría de los casos que se pueden analizar o ver, entonces iniciamos trabajando con su potencial eléctrico y describiendo específicamente el valor utilizado para descripción de las coordenadas en dicho lugar. Entonces tomamos la primera condición. Podemos observar que son los mismos resultados que íbamos encontrando anteriormente. Quizás ya en esta parte no son similares, pero esto queda expresado en función de las coordenadas polares. Y aquí lo que estamos hablando es básicamente de la aceleración y ya de la derivada respecto al tiempo de la aceleración, ¿verdad? Por eso aparecen los tres puntos en específico. Si tomamos esta siguiente aproximación y tomamos en cuenta este resultado,
Entonces observamos su potencial. Perdón. Y a partir de estos valores seguimos calculando estos términos. Es importante resaltar de que, por ejemplo, en este caso, notamos que tenemos esta P con un punto y eso es básicamente la derivada respecto al tiempo de este parámetro. Entonces, aquí vale la pena recordarnos o revisar exactamente a qué equivale P, que como mirábamos al principio es exactamente igual a P sub 0 por el coseno de la velocidad angular respecto al tiempo. O sea que si de esta forma está sobreviviendo una derivada respecto al tiempo de P, entonces hay que tener en cuenta qué términos son los que dependen directamente del tiempo. Y si revisamos es exactamente la velocidad angular. Entonces, con esta aproximación, obtenemos directamente los valores del campo eléctrico y magnético. En ese caso podemos observar que estamos refiriéndonos directamente a la doble derivada respecto al tiempo del dipolo eléctrico. Nuevamente tenemos que evaluar esta función. Si evaluamos de esta forma, no tanto con respecto al valor de la magnitud, pero sabemos que aquí va a salir unos valores de la velocidad angular que se deben de considerar al momento de realizarlo. Esto sale directamente al evaluar el valor de este dipolo eléctrico en cada una de estas expresiones. Entonces, si de esta forma evaluamos el vector de Poynting, podemos obtener este valor. Vuelvan a notar que está presente el valor del dipolo eléctrico con una doble derivada respecto al tiempo, que es lo que significan esos dos puntos que están en su parte superior. Y que por lo tanto, el valor de la potencia promedio o la potencia obtenida en función de este caso dependerá directamente de la doble derivada respecto al tiempo del dipolo eléctrico propuesto para este caso. Creo que anteriormente habíamos visto que parte de la materia se puede observar a través de un dipolo eléctrico, ¿verdad? Pero como las diferentes composiciones de los dipolos eléctricos. Ahí se recuerdan que cuando estuvimos viendo en la parte de estructuras de la materia, mirábamos que estos términos se podrían aproximar su comportamiento en uno en otro. Pero, por ejemplo, si miramos cualquier materia, sabemos que sí es cierto, hay materias que no son estables y que pueden estar decayendo. Pero si comparamos el porcentaje que representa esa materia con el resto de la organización de los cuerpos, es básicamente mínima. Y si analizamos los elementos de la materia, sabemos que en su mayoría estos elementos están como elementos estables. Es decir, que tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Entonces, de esa forma es como se puede ir construyendo los dipolos eléctricos para analizar cada una de estas situaciones. Entonces, aquí es importante notar la respuesta que es la doble derivada respecto al tiempo del dipolo eléctrico determinado puntualmente para este caso. Entonces, si tenemos el último caso, que es una potencia radiada o una potencia en la cual solo creo que tenemos un electrón, entonces podemos determinar básicamente su vector de Poynting a través de esta expresión, en la cual va a depender al cuadrado del campo eléctrico que estaría irradiando en esta opción, ¿verdad? Y el campo eléctrico radiado sería en función de estos términos.
Entonces, en función de esto, el vector de Poynting quedaría determinado con esta expresión que nos determina específicamente el comportamiento que se está observando. Y por lo tanto, la potencia que se estaría observando en este caso sería exactamente igual a esta forma. Entonces, aquí hay que tener bastante en cuenta cuáles son estos términos. Por ejemplo, la A representa la aceleración que posee la carga, lo cual miramos de esta forma que un cuerpo que no tenga aceleración, entonces no es capaz de emitir una potencia eléctrica según esta fórmula, ¿verdad? Posteriormente se hicieron ciertos estudios que ya estamos hablando de análisis quizás vistos en mecánica cuántica, en las cuales se puede observar que no es necesario que un cuerpo use aceleración para emitir una radiación, pero bajo las condiciones que imperan en el electromagnetismo, esta condición se puede tomar como real. Entonces podemos conservar esa forma, ¿verdad? Que para que una de estas cargas pueda emitir una radiación es necesario que posean una aceleración. Y por lo tanto la potencia total, ahorita se me olvida el nombre de esta ecuación, pero en fin, la potencia que estaría rodeando una carga puntual. Recordemos que una carga puntual puede ser un electrón, o puede ser un protón, o puede ser un conjunto de electrones que están en un solo punto, o puede ser una carga con valores múltiplos del electrón, ya sea positivo o negativo. Entonces, si esa carga está en movimiento y un movimiento acelerado, entonces la radiación que emite esa carga es exactamente igual a este término que encontramos de la permitividad en el vacío por el valor que tiene la carga por la aceleración al cuadrado de esa carga entre 6 veces pi por la velocidad del vacío de la luz. No sé si tienen alguna duda o consulta. Clic. Sí. ¿Hay alguna duración mínima para el video que tenemos que subir? No. O sea, lo que esperaría es que fuera 30 segundos o 5 minutos, explique exactamente lo que quieren expresar. Y ahí ya depende de la capacidad de análisis que tengan cada uno de ustedes. Y por mí, perfecto. Lo veo bien, mejor. Entonces queda para el jueves, no hay nadie en contra. Ok. Entonces, así quedamos por hoy. Continuaríamos el lunes con la clase. Ya con esto está cubierto todo el contenido de la clase. Tengo que subir todas las presentaciones para que les tengan disponibles. No sé, bueno, tengo que revisar hasta dónde había subido anteriormente. Y eso, básicamente. Pasen buenas noches. Saludos. Ingeniero. Gracias, Lick. Gracias, Saludos. igual, ingeniero.